Hola, en el día de hoy vamos a estudiar los cilindros. Los cilindros son cuerpos geométricos formados por una superficie lateral curva cerrada y dos planos paralelos que forman sus bases. Un ejemplo de esto es esta figura que estamos mostrando. Este es un cilindro circular. ¿Por qué? Porque sus bases son círculos. Existen varios tipos de cilindros, pero nosotros vamos a estudiar el cilindro circular. En un cilindro circular vamos a definir varios elementos. La altura, que es la distancia perpendicular entre sus bases, y el radio del cilindro, que es el radio de sus bases, es decir, el radio del círculo que forma su base. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el área de un cilindro y el volumen de un cilindro. Para hallar el área de un cilindro, lo que tenemos que hacer es calcular el área de sus bases y el área lateral. Para ver esto, vamos a descomponer el cilindro de la siguiente manera. Sabemos que sus bases son dos círculos. Como son dos círculos y son iguales, podemos decir que el área de sus bases es igual a dos veces el área de un círculo. Es decir, dos veces pi por el radio del círculo al cuadrado. Y la superficie curva lateral cerrada puede descomponerse como un cuadrado, como un rectángulo. Si quitamos las dos bases y esta superficie lateral la abrimos, vamos a obtener un rectángulo. Y ese rectángulo va a tener la siguiente medida. Esta medida, que sería su ancho, es igual a la altura. Y esta base va a ser igual a la longitud de su base, es decir, a la longitud del círculo. Y la longitud de un círculo se calcula como 2pi por r. Es decir, que el área lateral de un cilindro es igual a el área de este rectángulo, que es base por altura, es decir, 2pi por radio por h. En conclusión, el área de un cilindro, el área total de un cilindro va a ser igual al área de sus bases más el área lateral, que es 2pi por r por h, donde h es su altura y r es el radio de la base. Y esta es la expresión para calcular el área de un cilindro circular. Y vemos también que el volumen de un cilindro va a ser el área de su base por la altura. Es decir, el área de su base es pi por radio al cuadrado por la altura. Y estas son las expresiones para calcular tanto el área como el volumen de un cilindro circular. Para terminar, vamos a realizar un pequeño ejercicio relacionado con los cilindros. Vamos a hallar el área total de un cilindro si su altura vale 10 centímetros y el radio de su base vale 5. Entonces, usamos la expresión que anteriormente habíamos visto, que es el área de un cilindro va a ser el área de sus bases, que es 2pi por r al cuadrado, más el área lateral, que es 2pi por radio por la altura. Entonces tenemos que el área va a ser igual a 2 por pi, que pi vale 3,14, por el radio al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, más 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que es 5, por la altura, que es 10, todo en centímetros. Realizando esta operación, el área del cilindro con estas dimensiones es 471,23 centímetros al cuadrado.
Gracias por la atención.